Saben que la tomografía es hoy en día uno de los exámenes importantes y que también pues, nos ayuda bastante con el diagnóstico, ¿de acuerdo? Eh, Como ven en esta imagen es una reconstrucción del corazón con sus arterias coronarias, hecha por obviamente por tomografía, angiotomografía. Entonces, hoy en día la tomografía pues nos realiza unos exámenes especiales. Eh, ha revolucionado lo que es el diagnóstico por imágenes, ¿de acuerdo? Es importante que sepan eso. El ingeniero Gottfried Nedwall Hansfield, ¿de acuerdo? Él es el que prácticamente ha creado, inventado el tomógrafo en realidad. Obviamente había ya otros indicios de que iba a realizarse, ¿no es cierto? Pero él, pues, obviamente ha mejorado todo eso y ha creado el primer escáner, o sea, el primer tomógrafo para realizar el examen. Ha sido Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1979. En su discurso de aceptación dijo de que probablemente con el tiempo, esos años, imagínense, en el año 79 dijo de que probablemente con el tiempo se podía evaluar las arterias coronarias. De hecho, que estamos viendo las arterias coronarias. Y también dijo que la resonancia es un complemento. Entonces, este es el primer prototipo de escáner clínico para cerebro instalado en el Hospital Atkinson Morley de Londres, donde él trabajaba. Y la primera imagen clínica obtenida con ese tomógrafo es ¿no? Que obviamente era para un cerebro. Él al inicio pues pensó que solamente podía de repente empezar usándose para el cerebro y luego ya se amplió, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo es que ese prototipo realmente hoy en día pues ha evolucionado bastante. Muy bien. El tomógrafo tiene un gantry, ¿de acuerdo? Este es el cubo, este cubo que ven ustedes, ese es el gantry, el famoso gantry, ¿de acuerdo? El gantry es un cubo de dimensiones variables, por lo general 1,8 a 2 metros de alto, ¿de acuerdo? Y tiene 1 metro de profundidad, presenta un orificio central por donde va a entrar el paciente en esta zona, ¿de acuerdo? Esta camilla va a ingresar por ese orificio central. Obviamente contiene el tubo de rayos X, que posee alta capacidad de dispersión de temperaturas. Se supone que tiene unas temperaturas muy elevadas y también pues hay elementos de detección, ¿no? Lo que llamamos nosotros detectores. ¿Qué más? Y esos detectores pueden ser de ionización, cámaras de ionización, detectores sólidos, inclusive de gas, cámaras de... Hoy en día lo que se usa más son los sólidos, ¿no? Porque han ido evolucionando también bastante, ¿no? Anteriormente al inicio eran pues, cámaras de gas, inclusive de otro material. Muy bien. Entonces aquí vemos, si nosotros retiramos la tapa, es una tapa nada más, ¿no? La tapa retiramos y se ve por dentro así. Entonces siempre todos los equipos van a tener tubo de rayos X, igual que el tubo de rayos X que les comenté de rayos X, ¿de acuerdo? Igualito, tiene su colimador ahí en esta zona, tiene un generador, ese generador es pues de alto voltaje, ¿de acuerdo? Tiene detectores, acá están los detectores, se llaman filas de detectores, todo eso es la capacidad de detectar también los, los rayos, recuerdan los rayos que se producían, ¿no? Cuando chocaban cuando enviaba primero el cátodo, chocaba en el ánodo y luego mandaba hacia el paciente. Del mismo modo, igual acá, y los detectores son los que funcionan como una especie recuerdan que teníamos nosotros nuestras chasis, ¿no? Algo por ahí.
Entonces, tiene una consola de mando, que es esta, y esta consola de mando no está en el mismo ambiente del tomógrafo, está por fuera. Y todo el ambiente está protegido con plomo, y también la ventana que va a separar la consola de mando con el equipo también es plomada. ¿De acuerdo? Entonces, la consola de mando tiene un monitor, tiene su CPU y también tiene un equipo que se llama Raw Data, que es donde se va a almacenar todos los datos. Cuando nosotros adquirimos las imágenes acá, se almacenan acá, obviamente en el Raw Data, y de ahí lo pueden enviar para un ambiente de lectura. Por ejemplo, generalmente los tomógrafos ya tienen ya un equipo especial, ¿no? Que colocan ellos para que podamos hacer la lectura. Y esa lectura se realiza definitivamente con estos equipos. Antes se imprimían las placas. Lo podemos imprimir todavía, ¿no? Pero las placas impresas, ustedes han visto, ¿no? ¿Cuántas placas impresas hay? Habrá pues uno, dos. De cerebro, por ejemplo, generalmente cuando ustedes se tomen una placa, les van a imprimir solo uno, a lo mucho dos, ¿no? Pero en realidad pues no es así. ¿Cuántas imágenes ingresan o entran en una placa? Entrarán pues, no sé, se me ocurre 4 por 5, 20 imágenes, digamos, ¿no? O quizás un poco más, 30, digamos. Pero no, pues, no es mucho. Las imágenes que se adquieren de cerebro, por ejemplo, pasan de 200, ¿no? 250, digamos. Entonces, lo que se hace al imprimir las placas, lo que se hace es se selecciona algunas imágenes, se selecciona y se imprime, ¿no? Lo ideal sería tener las 250 imágenes impresas, pero eso nos tomaría, ¿cuántos? Por lo menos unas 15 placas, ¿no? Entonces, por ahorrar, ellos lo que hacen es seleccionar la imagen, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Muy bien. Además, es importante que mencionar de que todavía, hoy en día, muchos imprimen placas y tienen su negatoscopio para leerlas. Nosotros tenemos en nuestro ambiente un negatoscopio, pero ya no lo usamos. Es más por una pantalla de grado médico que tenemos ahí, dos pantallas en realidad donde nosotros hacemos la lectura, porque todas las imágenes nos los pasan. Y el software que tenemos nosotros es un software igual que una computadora que ya lo puede reconstruir las imágenes. Cualquier computador no puede reconstruir las imágenes, ustedes saben eso, ¿no? Hay que comprar un software. Ese software a veces se puede bajar por internet y algunos son gratis, ¿no? Como el Radiant, por ejemplo, es gratis. Entonces, con eso yo puedo abrir las imágenes y puedo reconstruir en 3 dimensiones, puedo medir todo lo que yo quiera, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, estas imágenes que van a resultar en el Raw Data, lo pueden mandar, hoy en día lo envían ¿a dónde? Lo mandan a un centro que se llama el PACS, ¿no? Centro de Procesamiento de Datos, donde en un hospital, por ejemplo, ese centro de PACS, todas las imágenes se mandan ahí. Entonces, de ese PACS se reenvía a todos los ambientes. Por ejemplo, yo estoy trabajando en, no sé, se me ocurre, soy traumatólogo, estoy en ambiente de traumatología. Entonces, del PACS me lo envían a mi ambiente. ¿Listo? En mi ambiente tengo un computador y en ese computador lo puedo visualizar, ¿no? Entonces se distribuye a nivel de todo el hospital. Y eso inclusive si tiene de repente internet, banda ancha y todo eso está conectado con otros hospitales, digamos, de salud en este caso, se puede obtener imágenes, las imágenes que se toman acá en Puno se puede ver en Arequipa o viceversa, ¿no? Muy bien, entonces, estamos en eso. Van a disculpar, por favor, los audios. Yo los voy a retirar inmediatamente, si están con su audio prendido. ¿De acuerdo?
¿Cómo han evolucionado los equipos? Los equipos de tomografía convencional eran los anteriores. Hoy en día todavía deben existir en algún lugar, ¿no? Pero hoy en día ya tenemos los equipos, los tomógrafos helicoidales. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando todo esto? En el tomógrafo convencional eh, tenía pues un tubo, miren cómo está. Digamos, aquí tengo mi tubo de rayos X, acá tengo mi detector, entonces solamente giraba así, ¿no? Solo este ángulo giraba. Nosotros no podíamos hacer de repente girar más, no se podía, solamente este espacio giraba. Y el detector estaba acá. Y acá tenía cables de alta tensión que impedían de que esto se dé toda la vuelta, ¿no? Entonces, eso eran los tomógrafos convencionales primeros que aparecieron y que llamamos como primera generación. Recuerden, entonces, se produce la rotación del tubo y se obtiene la imagen. Posee cables de alta tensión, obviamente para la alimentación del tubo de rayos X que limitan el giro continuo de este. El tubo debe girar en un sentido emitiendo rayos X y luego en sentido contrario. El proceso de adquisición lento y por ende dosis elevada de radiación. ¿De acuerdo? Esos eran los primeros, pues. En el año 72, obviamente se estudió el cerebro primero, tuvo con haz muy colimado, lineal y un solo detector. Un solo detector. Realizan movimientos de rotación y traslación. Obviamente, estos tiempos de adquisición de entre 5 a 7 minutos, al final de cada traslación se rota un grado y los detectores, y se repite la traslación. O sea, eran como una especie de, hoy en día lo que tenemos los mamógrafos con tomosíntesis, ¿no? Donde se rota solamente un espacio, más o menos, algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Giran así, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, giran 15 grados, creo más o menos, adquieren 60, 70 imágenes en mamografía, se puede hacer eso, ¿no? Eso llamamos los tomosíntesis. Luego aparecieron ya los de segunda generación, ¿no? En 74. Obviamente, un momentito, por favor. Les comentaba, van a disculpar, es que están llamando, me están trayendo una placa tomográfica de Juliaca, entonces para leerlas, y a veces pues las señoras se desubican, ¿no? Entonces a veces no pueden llegar a la casa y tengo que ubicarlas. Muy bien, las de segunda generación, les comentaba que el haz de abanico ya aumentó ya de 3 a 10 grados, miren. Y también los detectores aumentaron a 30 aproximadamente, ya no eran ya uno, ¿no? Y conservan todavía, obviamente, sus movimientos de rotación y traslación. Los tiempos de adquisición se reducen a 20 segundos. ¿Listo? Esos fueron los de segunda generación. Los de tercera generación, miren, solo tienen movimientos de rotación, ya no tienen de traslación. Gran número de detectores, más o menos 300 a 1000, y disminuyen los tiempos de corte 3 a 4 segundos. Cámaras iónicas utilizan gas xenón. Entonces, estos detectores ya pues mejoraron todo esto, los de la tercera generación.
Y algunos todavía, algunos equipos tienen pues eso, y que ya esperemos que todavía estén funcionando en Lima, en algún lugar, ¿no? Pero acá no creo que tengamos. Y así. Entonces, aparecieron los de la cuarta generación, quinta generación, sexta generación. Incluso otros hablan de séptima generación. Pero se empezaron a fabricar y ya no rendían ya mucho. Era muy costoso, pero tampoco tenía muy buena resolución, entonces como que salieron del mercado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque empezaron a salir, ¿quiénes? Los tomógrafos helicoidales, lo que nosotros llamamos ahora como tomógrafo espiral multicorte, el TEM, ¿no es cierto? O si no, sencillamente tomógrafo helicoidal, TH, como quieran llamar. Entonces, ¿a qué se llama? ¿A qué se refiere eso? Entonces, a diferencia del tomógrafo convencional, estos permiten la rotación continua, ¿no? Continuamente están rotando. Ese tubo que han visto, el gantry, dentro está rotando permanentemente, ¿no? Ya que posee un sistema de anillos que se deslizan, obviamente que están enganchados sobre rieles. El tubo gira alrededor del paciente independientemente de cables, ¿de acuerdo? No hay cables, o sea, los cables están instalados en la parte inferior, ¿no es cierto? Tiene un generador que genera energía. Entonces, obviamente, al ir girando el tubo también se va desplazando la camilla. Como se va desplazando la camilla, va ingresando y va girando, ¿no es cierto? Entonces las imágenes se van a producir inmediatamente, ¿de acuerdo? Los cortes solamente se van a dar en cortes axiales, así como jamonadas. Es como yo entro, ¿no? Y me cortan así, ¿no? Me pueden cortar. Hoy en día los tomógrafos tienen la capacidad para cortar, para hacer cortes desde la cabeza, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies en contados, ni siquiera minutos, segundos. ¿No? Listo, se acabó. Y de ahí te reconstruye. ¿Y cuántas imágenes te pueden tomar? En ese corte, en ese tiempo, te pueden cortar, pues, tomar por lo menos unos 2.000 a 3.000 imágenes. Y de esas 2.000 o 3 cortes te reconstruyen, pues, ¿no? Y salen las imágenes. Muy bien. Entonces, vean, este es el gantry. El paciente ingresa en la mesa y obviamente esto va rotando, ¿de acuerdo? Los X, este tubo de rayos X también va girando y los detectores también van girando. Todo va girando independientemente de cables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Miren, primero ingreso mi paciente, ¿no es cierto? Listo, le tomo ahí, empieza a salir, listo. Y una vez que salió, ya tengo las imágenes, ya no vuelve a ingresar el paciente, ¿no? Definitivamente, si es que van a pedirme con contraste, ya otra vez tiene que entrar, ¿no es cierto? Primero sin contraste, luego con contraste, ¿no es cierto? Y después contraste en otra fase, ya conversaremos eso, ¿de acuerdo? También otra vez reingresará. Entonces, pero lo que yo le estoy hablando es una sola toma, sin contraste así rápido, ¿no es cierto? Que puede ser. Muy bien. Entonces, eso es un equipo de tomógrafo moderno, ¿de acuerdo? Hoy en día pues tenemos esos equipos. Por ejemplo, hay muchas marcas, como los carros, ¿de acuerdo? Ustedes conocen los carros, ¿no? Hagamos de cuenta, hay Siemens, hay Toshiba, hay de General Electric, hay de Newsoft, hay de Supria, ¿de acuerdo? De lo que es de los chinos también, japoneses y de todo. Entonces, cada equipo tiene pues su calidad, ¿no? Y su precio. Por ejemplo, el más barato ahorita, el de $200,000, el de 16 cortes o 16 filas de detectores, por eso se llaman detectores, ¿no? Filas de detectores, es pues el de 16 filas de detectores cortes, el de Newsoft, que tiene un equipo, ¿no? Que es $200,000. Ahora, obviamente, equipos que tengan, no sé, se me ocurre 32 cortes o 32 filas de detectores, 64 filas de detectores, 128 filas de detectores, 300 tantos filas de detectores, 500 tantos filas de detectores, son pues equipos súper modernos, cuestan por mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el seguro nosotros tenemos acá en Puno uno que tiene 64 filas de detectores. Entonces, con ese equipo podemos hacer reconstrucciones ya, podemos ver igual que el corazón que han visto y también podemos ver arterias coronarias, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces se puede visualizar eso. ¿Listo? Muy bien.
Entonces, este es el volumen que se va a tomar, el corte, y va rotando el tubo de rayos X, ¿no es cierto? Y así, miren cómo ven, obviamente hay cortes que pueden ser un poco separados, cortes pegados y cortes recontrapegados, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, este es un tomógrafo de un corte, miren, de 4 filas de detectores y 16 filas de detectores, que aparecieron en 2002, pero todavía hoy en día se fabrican estos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Cómo se reconstruye la imagen? Es un poco complicado. Ustedes van a la derivada o la de Fourier, van a buscar esa fórmula. Es una fórmula matemática de integrales y todo eso. Y al final después, ese generador, ese generador es el que va a producir la energía, ¿no es cierto? Es como que el que produce, recuerdan los electrones que disparaban en rayos X, ¿no es cierto? Del cátodo hacia el ánodo, ellos van a producir. Y cuando va a salir del ánodo hacia abajo, va a detectarse. ¿Dónde se detecta? En los detectores, que hoy en día son de cristales sólidos, ¿no es cierto? Que son muy buenos. Entonces, en esos detectores, dependiendo de la cantidad de detectores que tenga, si tiene, por ejemplo, 64 filas de detectores, en todo eso, ¿no? Va a detectar. Y una vez que el detector lo tiene, definitivamente lo va a transformar en energía. Y esa energía va a pasar al equipo y el equipo automáticamente también lo va a transformar en imagen. ¿Pero cómo? Solamente con lo que es una matriz que se va a realizar. Esa matriz que está formado por píxeles, aproximadamente 512 por 512 píxeles, y obviamente también un voxel, el voxel es el cubito, entre el píxel y el voxel van a tener una representación bidimensional, ¿no es cierto?, de una parte del tejido. Esa matriz, obviamente, tiene un grosor, a eso se llama voxel. Entonces, eso es pues en forma general, ¿no? Es como decir, usted tiene su cámara fotográfica, tienen píxeles, ¿no es cierto? Igualito acá, el tomógrafo también tiene píxeles y voxeles, y por artificios matemáticos lo va a transformar en imagen. Listo. Y esa imagen nosotros lo leemos, así de fácil. Eso es la tomografía. Y solamente se hacen cortes axiales, no se hacen cortes coronales, sagitales, nada. Obviamente, esos cortes sagitales, ¿de acuerdo? No sé si axiales, esos cortes axiales van a reconstruirse y lo puedo reconstruir con el equipo que yo tengo en 3 dimensiones. En volumen también, 3D, también puedo reconstruir. Y hoy en día han visto tomografías reconstruidas, ¿no es cierto? De cerebro, todo eso. Es solamente de todos los datos que se ha obtenido, del raw data, se reconstruye. Así de fácil. Todo lo hace pues la máquina. Nosotros solo apretamos algunas cosas. ¿Ya? Eso es importante que ustedes sepan. Entonces, miren cómo es que la imagen se va formando de ese modo. Una vez que tenemos la imagen formada, por favor, me espera un momento, voy a abrir. Entonces, eso es lo que realiza el, el equipo. Una vez cuando ya tenemos el equipo, nosotros, perdón, la tomografía, por ejemplo, vamos a ver, no sé, les voy a mostrar uno que me acaba de llegar, ¿ya? ¿Ya? ¿No? Este es del 26, le han tomado el 26 de este mes. Y mandan así, ¿no? Miren, esto es, si ustedes ven, es de la clínica americana, ¿no? ¿Ya? Entonces nos mandan así, placas, así como ven estas, ¿no? Entonces, así van a tener las placas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, tengo que verlo esto en la tarde, porque me dice el doctor de que hay una masa que encuentran en la parte inferior derecha y que lo han evaluado, pero no dicen que sea nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que ver, qué es lo que hay, qué es lo que están pensando, sospechando. Entonces, esas placas, yo tengo que leerlas, ¿me entiende? Tengo un negatoscopio aquí en la casa, no siempre hay hoy en día, hubiera sido mejor que me manden con CD o DVD, cosa que yo ingreso acá en mi computadora, tengo mi programa, y puedo visualizar, hacer los cortes, verlas, medir las unidades Hansfield, todo, ¿no es cierto? Pero lastimosamente no tengo esa posibilidad, no hay CD.
no les han dado, entonces, y nos limita el examen. Muy bien. Entonces, vean acá, cuando nosotros tenemos las imágenes, ¿de acuerdo? No sé si me ocurre, les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Cuando tenemos esta imagen, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven en tomografía, este es el tórax, ¿de acuerdo? Cuando ustedes han hecho anatomía, saben que esta parte es el mediastino. Mediastino, esto que está brillando es la arteria pulmonar, esta es la aorta ascendente y esta es la aorta torácico descendente. Y ustedes saben que, de acuerdo, anatómicamente, ¿no es cierto? Los vasos están ahí distribuidos, todos, ¿no? Acá está la vena ácigos, ¿de acuerdo? Y justo donde está dividiéndose el bronquio, la carina debe ser, ¿no es cierto? Entonces, miren, estamos en un corte axial a ese nivel. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo esta imagen tomográfica, así como ven en axial, hay unas unidades Hansfield, ¿de acuerdo? Recuerdan al creador del tomógrafo, ¿no es cierto? Al famoso ingeniero Hansfield. Entonces, en honor a él, se ha creado lo que es las unidades Hansfield. ¿Qué son las unidades Hansfield? Es más o menos como unas unidades de medida en tomografía, solamente en tomografía, ¿de acuerdo? Que sirven para medir, ¿no es cierto?, los valores. Por ejemplo, si ustedes ven a simple vista, dirán, este es hueso, ¿no es cierto? Porque este es el esternón, y esta es la parte posterior, la columna. Estas son las costillas, a los costados, ¿de acuerdo? Este es el omóplato, y esto que está acá al costado son partes blandas, tejidos, ¿no es cierto? Y esta parte oscurita es la grasa, definitivamente. ¿Y qué está acá? Aquí es el aire, el aire. Entonces, cuando nosotros visualizamos así una imagen, nos damos cuenta anatómicamente, que estamos en ese aspecto, viendo, ¿de acuerdo? Viendo una imagen y decimos, las unidades Hansfield, ¿de acuerdo? Nos sirven para medir, ¿no es cierto?, cada tejido, cómo está distribuido y cómo está en el organismo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? De este modo. Por ejemplo, las unidades Hansfield va entre, miren, atiendan, por favor, escuchen, entre -1000 a 1000. Entre -1000 a 1000. Pasa por mi nariz, digamos, que es el 0. ¿De acuerdo? Entonces, desde -1000 es negro, es aire. Va bajando -800, -700, sigue siendo aire. -600, de repente aire con vasos, alguito, ¿no? Pero sigue siendo aire todavía. Cuando llegamos a -100, -70, -50, perdonen, estamos en grasa, pero todavía sigue siendo oscuro. Cuando yo llego a 0, estoy en agua. 5, 10 unidades Hansfield, todavía es agua. Inclusive cuando es 15, todavía es unidades Hansfield de agua. Pero el agua denso, por ejemplo, absceso puede ser, ¿no? Imagínense. Y así vamos viendo. Cuando yo llego a 20, 30, 40, es partes blandas. Estoy hablando de tejido, estoy hablando de, no sé si me ocurre, por ejemplo, 40, 50 será pues hígado, riñones, ¿no? Dependiendo. Y cuando yo llego ya un poquito más a 60 o 70, es sangre. 60, 70 es sangre. Cuando yo llego a 100, 150, 200, probablemente sea 200, 300, hueso, porque es blanco. Y así, llegando hasta el 1000, será pues, no sé, se me ocurre metal, digamos, ¿no? O pues, inclusive el equipo lo cataloga y automáticamente lo pone más de 1000, ¿no? Pero la idea es esa. Las unidades Hansfield miden la densidad de los tejidos. En tomografía se habla de densidad de los tejidos. ¿Ya? -1000, aire, va bajando, sigue aire, aire, aire. -100 a -50, -70, grasa, sigue bajando. 0, agua, y luego va 15, 20, 20, 30, ya es tejidos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, al otro lado. Entonces vean, lo que está mostrando esta tabla, perdón, este esquema, es solamente lo que le estoy comentando. Por ejemplo, 1000, habla acá, hueso compacto está en 700, 500, desde 300, miren,
300, 500, 600, hueso compacto. ¿Ya? Hueso esponjoso está pues en 230 por ahí. La grasa, miren, menos 80 más o menos. Y así, ¿no? Por ejemplo, el páncreas estará pues entre 50, 30, 50, ¿no? Y todos estos, miren, el pulmón está en menos 500, menos 900. Y el aire puro es menos 1000. ¿Listo? Esas son las unidades Hansfield. ¿Cómo se miden las unidades Hansfield? Las unidades Hansfield se miden con el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo agarrar mi laptop y medir directamente, abrir el equipo y listo. No, tiene que tener un programa, un software para leerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese software hace de que nosotros podamos visualizar y abrir las imágenes y poder leerlas. Entonces, miren esta, por ejemplo. Vemos acá imágenes, no sé si las vean ustedes. ¿De acuerdo? ¿Ven? ¿No? Van a ver, no sé, está brillando. No creo que vean. Entonces, acá hay imágenes donde nosotros, yo, por ejemplo, quiero visualizar una zona sospechosa y definitivamente no me va a dar a conocer porque no tengo las unidades Hansfield. No hay cómo medir yo. No puedo medirlo. ¿De acuerdo? Se va a terminar el tiempo y reingresan, por favor. Les voy a agradecer. ¿Ya? Traten siempre de cuidar su audio. ¿Listo? Por favor. Entonces, esa es la idea de entomografía. Y obviamente tenemos lo que es semiología tomográfica. Cuando es blanco, hiperdenso, brillante, probablemente estemos en metal o hueso, ¿no? Isodenso, gris, y cuando es hipodenso, negro, estamos pues en grasa o aire, ¿de acuerdo? Entonces, el metal tiene 1000 unidades Hansfield, denominación hiperdenso, se llama hiperdenso. El hueso calcio más o menos en un promedio de 300, puede ser 200, 400, ¿no? Hiperdenso, depende de la densidad. Cero, no quiere decir que agua sea siempre 0, 0. Puede ser menos 5, puede ser, no sé si me ocurre, en este caso, por ejemplo, podemos estar en 5, 10, como les dije, 15 puede ser ya denso, absceso de repente. Entonces, estos valores son un promedio, no son pues exactos, ¿de acuerdo? Muy bien. Grasa, ya les dije, menos 100 y aire menos 1000. Eso es lo que tienen que conocer ustedes. Y siempre en tomografía es densidad, ¿de acuerdo? En tomografía densidad, en ecografía hablamos de ecogenicidad, en resonancia hablamos de intensidad. ¿De acuerdo? Eso no se olviden. Siempre hay que tener presente. Muy bien. Van a disculpar que como están ingresando, reingresando, diré, tengo que admitirlos y a veces no se puede inmediatamente, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos aquí una tomografía, un corte axial, pero sin contraste. Han visto que los vasos no están blancos como el otro. Acá no se ha puesto contraste. El contraste ingresa por las venas y se distribuye en todo el cuerpo, en todos los vasos. ¿Y cómo se va a ver? Blanco, ¿no es cierto? Eso ya vamos a conversar posteriormente. Luego tenemos esto que es otra ventana. O sea, yo con un botón nada más, no tengo que tomar otras placas, nada. Esto mismo yo puedo convertirlo en una ventana pulmonar o parenquimal pulmonar. Entonces, esto nosotros llamamos ventana de partes blandas o de mediastino, porque han visto cómo el mediastino se ve, ¿no es cierto? Los huesos, todo. En esta no se ve muy bien el mediastino, pero sí se ve muy bonito los pulmones. Por eso llamamos ventana parenquimal pulmonar, ¿ya? O ventana pulmonar nada más. Entonces, yo voy a querer ver acá parenquima pulmonar. No voy a poder porque estoy en la ventana de partes blandas o ventana mediastínica. Aquí voy a poder ver, sí voy a poder ver, porque en realidad estoy en la ventana parenquimal pulmonar. Denis, apaga tu audio, por favor. Denis, gracias. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Logro de este modo, miren, ¿no? Cuando voy a obtener esta imagen,
Sencillo. Voy a ver una tomografía y voy a adquirir las imágenes. ¿Listo? Eso ya cuando hagamos práctica de tomografía, vamos a poder visualizar fácilmente. Muy bien. Entonces, aquí ya tiene contraste. Entonces, si yo marcara aquí, en esta zona, no sé si ven mi puntero. ¿Se ve el puntero o no? Delegado. Sí se puede observar, doctor, aunque está parpadeando y desaparece en breves momentos. Ah, ya. Entonces, esta parte, por ejemplo, es oscurita. Esto es grasa. Esto tendrá unidades Hansfield de más o menos, estamos hablando, menos 100. ¿De acuerdo? Si yo veo esta parte que es partes blandas, donde estamos en la pared torácica, estará pues entre los 30, digamos. Y cuando yo pongo sobre la costilla, esto estará pues 200, digamos, ¿no? Y si yo pongo acá sobre lo que está brillando demasiado, definitivamente es más blanco. Entonces tendrá que ser pues, no sé, 500, 600, quién sabe, ¿no? Y así, este huesito también. Entonces, en función a eso, y acá cuando pongo acá, será pues menos 800, ¿no? Porque es aire. Entonces, todo eso va a medir las unidades Hansfield. ¿Para qué me sirven las unidades Hansfield? Para yo decir, esta lesión, este tumor tiene densidad grasa, por eso está en menos 100. Pero si yo mido que esto es 0, ya no es grasa, es líquido. Entonces diré, esta lesión es líquida. Ahora, si yo pongo, digamos, acá con contraste, ¿y qué tal le he puesto con contraste? Y esta lesión primero estaba sin contraste y luego con contraste, captó contraste, diré, ha captado contraste. ¿Cuánto? Primero sin contraste estaba midiendo 40 unidades Hansfield. Ahora con contraste mide 70. Por lo tanto, es un tumor neovascularizado, ¿no es cierto? Entonces, es fácil determinar. Muy bien. También, del mismo modo, tenemos también otra ventana que se llama ventana ósea. La ventana ósea es de huesos, ¿no es cierto? Esta es de partes blandas, como ven, la base de cráneo, ¿no? Que algo parecido a lo que han visto ustedes de repente en anatomía, ¿de acuerdo? Lo malo es que anatomía solamente se hacía pues con testit, no sé si han hecho con testit, con qué habrán hecho cabeza, no sé. Entonces, hoy en día anatomía ya no es una anatomía, digamos, con Testín ni con Rubier, no, sino es una anatomía, obviamente tiene que ser ya más dirigida con clínica. Entonces, ¿qué cosa tengo que ver ahí? Cuando yo hago anatomía, tengo que correlacionar inclusive radiografía y tomografía. Entonces, hay textos hoy en día que mezclan todo. ¿Por qué? Para que ustedes pues no sean meros anatomistas, entonces sepan también tomografía, ya pues, ¿no? Porque todo se relaciona. Entonces, si ustedes ven todo esto, esto es ventana ósea. ¿Qué quiere decir eso? Con un botón, aprieto un botón, ya cambió a ventana ósea, ya estoy en hueso ya. Aprieto otro botón, se cambió a ventana, partes blandas. En este de partes blandas o ventana cerebral, no voy a poder ver las fracturas de huesos. ¿Por qué? Porque no me permite. Mientras en esta ventana ósea sí voy a poder ver fracturas de huesos, pero no voy a poder ver lesiones en partes blandas, porque no es esa ventana. Entonces, cuando hablamos de ventanas, es solamente cambiar de una cosa a otra con un botoncito que hacemos en nuestro equipo. ¿Para qué? Para que nos ayude, ¿de acuerdo? A un buen diagnóstico. Entonces, si yo estoy sospechando una fractura de cráneo, tendré que hacer esto, ¿no es cierto?, con una reconstrucción también, pues, en 3D. Entonces, imagínense, esta ventana ósea más la reconstrucción 3D, ya tengo el diagnóstico de la fractura. ¿Listo? Eso es tomografía, ¿ya? ¿Todo de dónde ha salido? De los cortes axiales que hemos tenido en el raw data almacenados de esa imagen, de esos datos. Nada más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, cada equipo, como ya les decía, cada marca tiene su protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es como los pasos que va a seguir uno, ¿no es cierto? Primero, ¿qué hago? En una tomografía. No voy a poner primero, no voy a dejar funcionando el equipo, disparar y recién voy a poner al paciente. No es así, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Primero, tengo que ver que el paciente correcto, consentimiento informado. Si va a recibir el contraste, tengo que ver su creatinina, cuánto está, porque la creatinina mayor de 1.5 no puede recibir porque el contraste es nefrotóxico, es dañino. Por lo tanto, no voy a poder tomarlo.
Entonces, tiene que haber consentimiento informado, porque no le voy a sorprender a la paciente decirle, te voy a tomar y nunca le he hecho firmar nada, ni le he explicado. Entonces, obviamente, en algunos lugares, en algunas clínicas, no les dicen nada. ¿Por qué? Porque ahí lo que les interesa es el dinero. Pero realmente lo que deben hacer es hacerle firmar un consentimiento y explicarle a la paciente por qué le estamos tomando la tomografía, los beneficios y los contras. Porque ustedes saben que por rayos, por esta radiación puede llegar a tener cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a conversar posteriormente. Muy bien. Este es un equipo, el Aquilion, ¿de acuerdo? Que tiene un protocolo. Tiene protocolo para abdomen, protocolo para angiotem, protocolo para cerebro, protocolo para todos los exámenes. ¿Me entienden? Los que ya han hecho ya fisiopatología o de repente semiología y los que han hecho un poco más de clínicas ya me entienden. ¿De acuerdo? Porque este curso en realidad debería llevarse en octavo semestre o quizás hasta en décimo, ¿no? Entonces, miren, en abdomen vamos a tener un protocolo. ¿Qué vamos a usar? Primero, claro que es helicoidal del equipo, muy bien. Kilovoltaje, recuerdan en la radiografía cuando les hablaba, kilovoltaje, vamos a usar 120 kilovolts. Hemos dicho que en medicina se usaba hasta 150, ¿no es cierto? Bueno, 120. MAS, miliamperio por segundo, 300, listo. Rotación, en segundos, 1. O sea, en una rotación va a ser en un segundo, así, ¿no? Listo. ¿Qué más? El detector colimador, 1.5 de grosor va a tener. Y así, ¿no? Entonces, vamos viendo todo el protocolo. ¿Cuánto de líquido vamos a inyectar? Vamos a inyectar 125 ml de este producto, OptiRay, que es un contraste, es propaganda, pues, ¿no? OptiRay. Vamos a inyectar, ¿cómo? ¿A qué velocidad? 2 a 3 ml por segundo. O sea, voy a poner una vena acá, ¿no es cierto? Una vena gruesa, y a través de eso con un inyector automático. Es como una jeringa grandota y que está programado también la velocidad. Se programa la velocidad para que inyecte a cierta velocidad. Antes, ¿qué hacíamos nosotros? No había inyector, entonces agarramos acá, ponemos una bránula, inyectamos, ¿no? Nos armamos así jeringas de 20, unas 5 jeringas de 20 y inyectamos. El otro también, así corríamos, ¿no? Y obviamente el examen nos salía para la de Dios. Hoy en día no, hoy en día tienen su inyector automático y ese inyector obviamente ayuda a inyectar esa cantidad, 125 ml, ya lo programo ya, y 2 a 3 ml por segundo en abdomen. Y en angiotomografía voy a hacer 4 a 5 ml por segundo, o sea, la cantidad tiene que ser, ¿no es cierto?, similar, pero la velocidad tiene que ser mayor. ¿Por qué la velocidad? Porque en angiotem lo que quiero ver son vasos y voy a visualizar y reconstruir vasos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el protocolo. Y hay protocolo, pues, para, si yo quiero saber un cáncer de, no sé si me ocurre estómago, tiene que haber eso, un protocolo especial. ¿Por qué? Porque el estómago que voy a evaluar tiene que estar con líquido, por lo menos tiene que tener, ¿no es cierto?, el estómago lleno. Y así, sucesivamente. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. Miren, acá al fondo está el gantry del paciente y acá las imágenes ya lo están viendo. Obviamente todavía nosotros leemos algunas placas como ya la que les mostré, la que me trajeron para leerla, en placas, ¿no es cierto? O también pueden ser en una pantalla de grado médico donde las imágenes se van a ver de maravilla. ¿Listo? Entonces, ¿qué aparece en esta pantalla? En esta pantalla, cuando yo voy a tomar al paciente, primero se supone que lo he posicionado correctamente, le he explicado al paciente cómo hacer el examen, todo, porque nadie se puede quedar en ese ambiente, porque se supone que está plomado y está protegido. Entonces le digo, por ejemplo, Michael, Anthony, te voy a tomar una tomografía de cerebro. Te voy a fijar, ¿no es cierto?, para que no te movilices y que lo único que tienes que hacer es tolerar este tormento, el tormento, nada más. Denis, ¿podrías apagar tu audio, por favor? Denis.
Entonces le digo, te voy a acomodar la cabecita y tú vas a colocarte en la camilla en esta posición y yo te voy a tomar la tomografía y vas a sentir que se va a mover la camilla y todo eso. Tengo que explicarlo, ¿no es cierto? Y luego vengo acá, obviamente todo eso, ¿quién hace? No es el médico radiólogo, sino el tecnólogo en radiología, ¿de acuerdo? Entonces, él va a colocar primero el nombre del paciente, el protocolo a seguir, qué parte va a tomar, se tiene que ver. En este caso, por ejemplo, va a tomar parte de tórax y abdomen en realidad, ¿no es cierto? Y en el protocolo ya está, aparece ya con cuánto de kilovoltaje, cuánto miliamperaje, cuánto va a ser cada corte, todo ya está programado, lo puede mejorar, lo puede cambiar algunas cosas, luego selecciona esta zona, ¿no es cierto? Y luego va a disparar. Al disparar empieza a aparecer las imágenes inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y eso lo podemos colocar con nombre, le puedo poner sobre la imagen, puedo medir las unidades Hansfield, todo lo que se me ocurra. Puedo reconstruir, miren, así aparece en la pantalla, yo puedo apretar esto, ¿no? Aprieto esto y me va a salir la reconstrucción de la imagen que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Y cada placa tomográfica tiene que tener, obviamente, sus indicaciones. Por ejemplo, acá está el corte. ¿Qué número de cortes? Miren, ha habido 614 cortes, de los cuales esta imagen representa el corte 28. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, la fecha de nacimiento, la fecha del examen, este sin contraste, ¿de acuerdo? También acá el kilovoltaje, ya ven, el grosor, el desplazamiento, etcétera, tiene que ver todo, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta plaquita, por ejemplo. Miren, les voy a comentar. No sé, ustedes no van a ver, pero yo voy a ver. Estoy peleando. ¿Ya? Entonces, veo una imagen, dice acá, el nombre, edad, la fecha del 26 de este mes, la hora, 9:23, viene MPR, dice, fase arterial, me ponen ahí fase arterial, y también no me ponen el tamaño de corte, y me dicen somatón, la marca, ¿no es cierto?, del equipo, y todo lo que es la fase arterial. Entonces, yo voy a visualizar la fase arterial, toda esa zona arterial, ¿no es cierto? Y así. Entonces, primero sin contraste, otro con arterial, otra fase venosoportal, eso ya vamos a hablar posteriormente. Pero tiene que haber así toda su indicación. O sea, todos los datos del paciente tienen que ir. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive, tiene que haber cuánto de kilovoltaje le estoy dando. Acá no tengo acá, pero teóricamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo hacer una tomografía en adultos con 120 y en niños también 120, porque se supone en niños tengo que yo hacer una dosificación, obviamente la dosis tiene que ser mucho menor. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, las dosis pediátricas son bien manejadas. En nuestro país, pues manejamos a la de Dios, ¿no? Pero tiene que ir todo eso. Muy bien. Una vez que atendemos esa imagen, hacemos pues nosotros la reconstrucción, ¿cierto? Lo que ustedes quieran, ¿no? La reconstrucción es todo lo que ustedes ven en las propagandas en 3D, reconstrucción, reformación, MPR, que es en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Volumen rendering, MIP, MINIP, etcétera, etcétera, broncoscopía virtual, colonoscopía virtual, ¿de acuerdo? Todo lo que puedan ver, angiotem, pulmotem, ¿no? LUNCAR, etcétera, etcétera, y hay muchos más todavía que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, imagínense, una vez que ya tengo mi base de datos almacenado, ya les he dicho, ¿no es cierto? El raw data, los cortes axiales, voy a hacer la reconstrucción y la reformación. Entonces ya tengo acá una imagen de abdomen en coronal, y esto tengo, miren, en volumen rendering o 3D, miren, volumétrico, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se hace de los datos. Fácil. ¿Listo? Muy bien. La reconstrucción que voy a hacer, miren, axial, una coronal y una sagital. ¿Listo? Y obviamente también puedo hacer una reformación curvada, como ven acá, como el páncreas, yo lo estoy viendo todo en toda su extensión. Normalmente no se ve, ¿no? A ver, hagan un corte y vean el páncreas en toda su extensión, no se ve.
Mientras en este corte yo voy a poder ver, en esta reformación curvada, yo voy a poder ver todo el páncreas. Y acá veo, miren cómo está el conducto Wilson, está dilatado, y acá veo una masita medio oscurita, hipodensa, que parece un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Y también estoy viendo acá la vía biliar intrahepática que está dilatadita, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo sé eso? Porque ya he visto placas, ya he visto imágenes, todo eso. Si no veo, es imposible que yo pueda darme cuenta, ¿no es cierto? Y así, miren, este es de tórax, aquí puedo ver tráquea, ¿no? Aquí puedo ver igual pulmones, puedo ver acá, acá vasos, y así sucesivamente, ¿no? Y también una reformación en MIP que puedo hacer. O sea, aquí llamamos todo esto, solamente son algunas reformaciones y reconstrucciones que tiene el equipo y que yo puedo apretar un botón y convertirlo en esas imágenes. Nada más. ¿Listo? No es nada complicado. Y así, ¿no? Inclusive esta puedo hacer. Y esto de las coronarias también lo puedo ver, ¿de acuerdo? Eso que cuando Hansfield decía, ¿no? Que se va a ver con el tiempo, tenía razón. Miren, y también podemos ver cómo es que en una 3D, acá hay una estenosis de la arteria carótida, y acá se ve perfectamente la estenosis, ¿no es cierto? Y también puedo ver, no sé si me ocurre en este caso, un aneurisma. Esta es una arteriografía, y esto es por tomografía, una angiotomografía. Esto es, por ejemplo, cuando vemos nosotros vía aérea en pulmón, se puede visualizar así, ¿no? El pulmotem, ¿no es cierto?, que hablamos, que se puede reconstruir así, se puede visualizar, inclusive con colorcitos se puede hacer. Entonces, todo eso se puede visualizar por tomografía, ¿no? Y también acá es una broncoscopía virtual que ingreso acá y estoy viendo parte del bronquio y puedo ver la lesión inclusive ahí, ¿no es cierto? Y así, miren, también puedo visualizar todo eso. Las manos, ¿ven? Una reconstrucción. Acá estoy viendo con músculos y acá estoy viendo solo hueso. Todo eso por tomografía, ¿no? Y así puedo hacer. Entonces, la tomografía, como ustedes ven, tiene bastante aplicación y hoy en día, pues, ha revolucionado los diagnósticos en todo el sentido estricto de la palabra. Yo creo que los cirujanos ahora piensan una y mil veces antes de entrar a sala, ¿de acuerdo? Y lo primero que ven es una tomografía. ¿Listo? Ese es el detalle. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en tomografía y tenemos que saber parte anatómica perfectamente y con eso ya nos ayudamos. Y con las densidades también. Muy bien, ¿alguna pregunta en tomografía? Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Un poquito más fuerte, a ver quién está hablando. Aquí en Kia, doctor. Tenía una consulta. ¿Cuántas veces como máximo se podría hacer una tomografía en un paciente? En realidad se puede hacer cuantas veces sea, ¿no? Pero siempre y cuando, pues, riesgo-beneficio. Por ejemplo, si es un paciente que tiene, no sé, se me ocurre linfoma, ¿no? Sí o sí hay que hacer controles para ver cómo está yendo su tratamiento. Entonces le piden cada medio año, cada año les piden su control. ¿Cuánto tiempo? Cada vez que esté iniciando el tratamiento, termina su tratamiento. Y si ya termina su tratamiento, igual, porque el linfoma no tiene cura, sino un tratamiento que es paliativo durante cierto tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez empieza a aumentar el volumen, las lesiones, otra vez tomografía. Y otra vez, y otra vez. Recibe otra vez otro esquema de tratamiento, y otra vez, ¿no? De modo que puede recibir 10 veces, 20 veces su tomografía. Es así, es riesgo-beneficio. Pero si a una paciente
que no tiene sus problemas y yo le voy a irradiar y por las puras, porque dice, me duele el abdomen y le voy a irradiar una vez y después de medio año dice, me duele otra vez voy a irradiar. No, pues no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Mm? Entonces, es bastante complicado. Eso ya vamos a ver cuando hagamos bioseguridad, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Y en niños peor, ¿eh? En niños no. Hay que tener bastante cuidado con la irradiación. Imagínense ustedes cuánto irradia, cuántas imágenes se toman, ¿no? Bastantes imágenes, por lo menos 2.500, 1.500, 2.000, 2.500 cortes así, imágenes, para reconstruir. Esas reconstrucciones que están viendo bien bonitas de corazón, por ejemplo, solamente se ha hecho del corazón, ¿no? Esa parte no se ha hecho cortes. Pero ¿cuántos cortes había? Por lo menos cada 0.5 milímetros, ¿no? O sea, cada medio milímetro han hecho los cortes. Imagínense. Vean, para reconstruir. Porque si hago yo los cortes cada 5 milímetros, no voy a poder reconstruir. La reconstrucción me va a salir alterada, muy burda, ¿de acuerdo? Feíta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Nada? Doctor, buenas tardes. Una Hola, consulta. Davidza. ¿Cómo está, Davidza? Bien, gracias, doctor. ¿Desde qué edad desde qué edad los niños pueden tener una tomografía? ¿Pueden hacer una tomografía? Perdón. ¿Desde qué edad se puede hacer en los pacientes una tomografía? En realidad se puede hacer a cualquier edad, ¿no? Desde el nacimiento. Pero tiene que valer la pena, pues. Por ejemplo, en nacimiento, ¿qué tal se ha caído y estamos sospechando una fractura o hematoma, algo? Tienes que tomarte una tomografía, de hecho, ¿no? Ahora, ¿te puede ayudar una ecografía en pequeños? Sí, pero para cuantificar mejor el hematoma, cómo está el trazo de fractura, todo eso, sí o sí tengo que tomarle una tomografía, ¿ya? Porque la radiografía no me va a ayudar mucho, la tomografía sí. En ese caso sí amerita, ¿no? Por ejemplo, se ha fracturado algo. ¿Una radiografía me sirve? Sí. ¿Necesito tomografía? No. A menos que sea muy complicada la fractura, ¿no? Quizás. Entonces, sí, pero si no, no. Una radiografía en niños es suficiente. Pero la idea en niños siempre es tener cuidado. ¿En qué momento, cómo le voy a hacer y para qué? Me tiene que dar mucha información lo que voy a tomar. Si no, no tiene sentido, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguna Gracias, otra doctor. pregunta? Sí. Doctor, buenas tardes. Hola, Caro. Quería hacerle una consultita. ¿Es necesario para que el niño ingrese para sacarse una tomografía, ser anestesiado? Porque yo he visto un caso en el hospital regional donde el que estaba atendiendo no solo le iba a atender de ese modo al niño. Y esa es mi consulta, por favor. Sí. El detalle es, si los niños, por ejemplo, pueden colaborar, de acuerdo, por ordenarles que no se van a mover todo eso, excelente, ¿no? Niños mayorcitos ya pueden apoyar, pero hay niños, no sé si me ocurre de 2 años, 3 años, que no entienden y se mueven y que requiere sí o sí tomarle una tomografía, por ejemplo, del cerebro, tienes que sedarlo. ¿Por qué? Porque con el movimiento la tomografía va a salir pues alterada. A eso llamamos artefactos, ¿no? Y no va a ayudar para el diagnóstico. Entonces son artefactos por movimiento que no ayudan. Por ese caso sí, a los niños se tiene que sedar, ¿no? Y muchas veces inclusive tiene que ir con el anestesiólogo para que lo controle, ¿no es cierto? Para que no haya ningún problema. Pero por eso les digo, ¿no? Que tiene que ser súper necesario la tomografía. ¿Ya? En ese caso sí, amerita. ¿Listo? Sedarse. Pero cuando ya Muchas colabora, no. gracias. Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Doctor, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Hola, Luz. Doctor, ¿hay algún factor, por ejemplo, que podría distorsionar la imagen de la tomografía por parte del paciente, digamos? Claro. Por ejemplo, uno es el movimiento, ¿no? Lo que le comentaba de su pacientita de Carol, creo. Muy bien. Es uno, el movimiento. No va a salir muy bien. 2, por ejemplo, los que tengan prótesis metálicos, el metal de por sí ya produce artefacto. ¿Listo? Entonces brilla como estrellas, ¿no? Brillantes. Otro que es
es pues definitivamente la parte del hueso, digamos, la base del cráneo, que a veces hay muchos que son pues cabezaduras, ¿no? Que es muy denso, y esa parte también va a producir este artefacto. ¿Qué más va a producir artefacto aparte de eso? Del movimiento, de metal, también esto. Y otro artefacto es por reconstrucción, o sea, cuando lo reconstruyen los tecnólogos, ¿no? Entre corte y corte, cuando son muy gruesos los cortes, o se han movido y han, digamos, estaban haciendo un corte, se movió, otro corte hago. Entonces, para reconstruir todos esos cortes ya no es uniforme y sale alterado también. ¿Listo? ¿Qué más? Cuando se coloca sustancia de contraste, por ejemplo, cuando está ingresando recién el contraste, también produce artefacto. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Por eso es que generalmente en algunos pacientes que no sale muy bien la imagen es porque pues se ha movido o ha pasado algo. En tórax, por ejemplo, cuando no inspiran bien, ¿no? Se supone que no ha llenado mucha cantidad de aire. Entonces sale como si tuviera algún tipo de problemas de infiltrado, intersticial, algo así, sale el parénquima pulmonar. Entonces también por eso hay que indicar muy bien que tome aire. ¿Listo? Entonces hay varios casitos donde las imágenes se van a distorsionar. A eso llamamos nosotros artefactos, ¿no? Del paciente, de repente de una prótesis. También me olvidaba, por ejemplo, pacientes que se han hecho colon doble contraste con bario, o se han hecho un tránsito intestinal, pero con bario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? Ustedes le van a hacer la tomografía inmediatamente. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a producir artefactos, van a empezar a brillar así como estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, se dice que para tomar una tomografía, si se ha hecho un examen doble contraste, por lo menos tiene que pasar 2 semanas a 1 mes. ¿Listo? No inmediatamente. Eso es importante tener en consideración eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Gracias, doctor. Doctor, quería consultarle de en qué casos se administra contraste intravenoso y en qué casos es contraindicado. Ya, el contraste, por ejemplo, cuando es abdomen y vamos a pensar en tumor, ¿de acuerdo? Tengo que administrar porque tengo la lesión, ¿cierto? Ahí está la lesión. Entonces, ¿qué pasa con la lesión? Sin contraste va a ser oscurita, ¿no? Listo, ya está, ya tengo. Pero con contraste va a empezar a captar. Quiere decir que ese tumor tiene vascularización. Pues como tiene vascularización, voy a necesariamente, como tiene vascularización, voy a, obviamente, va a captar y voy a decir, allá, este tumor, ¿no es cierto? Es captadora de contraste, por eso debe ser maligno. O de repente, no, algo está pasando. Entonces yo voy a saber. Pero si no capta contraste, probablemente sea pues líquido, un quiste o algo que no tenga vascularización, ¿no? En ese sentido me ayuda. Otro, ¿en qué caso más voy a ver, digamos, por ejemplo, en cerebro, cuando un paciente, primero, por ejemplo, no sé, está caminando, tiene 78 años, hipertenso y se cayó, se desmayó, ¿qué hago? Lo que voy a hacer en ese paciente es tomarle inmediatamente una tomografía sin contraste para saber si es sangre, ¿no es cierto? O sencillamente es un trombo. Entonces, si es sangre, en tomografía aparece clarito, es hiperdenso, blanco. Diré, ya, este es un hematoma, es un sangrado. Entonces, ¿le voy a poner contraste luego? Ya no, porque ya no necesito. Pero si, digamos, es un trombo y sospecho de un trombito por ahí que está tapando, puede hacer que amerite ponerle contraste, ¿no es cierto? Entonces, pero si estoy pensando en un tumor en cerebro, sí o sí tengo que ponerle contraste, porque si no, de nada me sirve el examen. ¿De acuerdo? Entonces, hay exámenes que sí van a requerir necesariamente ponerle contraste, hay otros que no. Por ejemplo, una fractura de tibia que voy a ver por tomografía. ¿Será necesario ponerle contraste? Si está complicado y sospechamos de que puede haber compromiso vascular, sí, para ver cómo está. Pero si no, no, ¿no es cierto? Entonces, depende cómo vamos a evaluar a nuestro paciente. ¿Listo? Pero el contraste tiene pues requisitos, o sea, a cualquiera no le voy a poner. Por ejemplo, pacientes que tienen problema renal, que tienen su creatinina mayor de 1.5 que les dije, no le voy a colocar.
porque es nefrotóxico. El contraste es nefrotóxico. Por lo tanto, va a producir mucho daño. ¿De acuerdo? Entonces no le pongo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué opción? Una resonancia, porque la resonancia no usa, digamos, puede, por las secuencias que tiene, probablemente no use yo contraste. Si requiere contraste, hasta en resonancia tengo que usar, ¿no? Pero sería una buena opción la resonancia. ¿Listo? Otra. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una consulta. ¿Hay algún ¿Quién está límite de hablando? peso? ¿Yo, doctor? Ya. Ok, Cristian. Te vi. Doctor, ¿hay algún límite de peso para realizar la tomografía en pacientes obesos? Claro. La mesa, la mesa y han visto, ¿no? Que el agujero del gantry, ¿de acuerdo? Tiene límites. Muchos dicen 200 kilos de peso, otros dicen 240, pero un promedio es más o menos 200, o sea, ya no puede pasar de 200 en un paciente. ¿Por qué? Porque no va a entrar al gantry. Y al final el gantry, cuando va a empezar a girar, va a producir artefactos, ¿no? Porque está recontra pegado, entonces no se va a ver muy bien. Entonces sí tiene sus límites. Las personas recontra gorditas ya no, pues ya olvídense, ya no entran ya, ¿no? Entonces sí, tiene su límite. Y siempre viene también en las especificaciones técnicas el peso de la camilla, ¿ya? Muchos dicen, ¿no? Oye, mi camilla aguanta 240 kilos de peso. Allá puede ver cómo lo entramos al gantry, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero tiene su límite, ¿ya? Cada equipo tiene su protocolo y su límite. Así es. Oye, no te asustes, ¿ah, Cristian? Tú no eres gordito, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Doctor, tenía una duda. Quería saber si hay algunas sustancias que pueden producir fluorescencia en la tomografía. Fluorescencia. A ver, me cogiste, ¿ah? O sea, todo lo que son igual, es igual que rayos X, ¿no? Por ejemplo, rayos X, el principio es lo mismo. O sea, si ustedes piensan que el tomógrafo, digamos, es un poco diferente, no, igualito. O sea, va a salir por el colimador y el colimador va a tener que disparar todo al cuerpo. Y del cuerpo, pues igualito. Si hay algo que por ahí estuviera, alguna sustancia o algún elemento en el cuerpo que produciera fosforescencia, claro que va a producir. Pero generalmente al paciente se le coloca pues casi nada, ¿no? Se le saca todo. Entonces, pero en el cuerpo mismo que yo sepa, algo no creo. Tendría que ser un accidente que coloquemos algo por ahí, ¿no? Algo diferente, pero así que yo sepa, no. Por eso está bien protegido todo, pues. Así es. Pero es el mismo principio que rayos X, ¿no? Igualito, o sea, no hay diferencia. El tubo de rayos X es lo mismo. Otra. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Julio. Sí, Creo doctor. Que has entrado. ¿Cómo es? Es que estoy entrando por celular y por Zoom no se puede. Siempre problemas, doctor. Ya, No sé antes de que me olvide. Les comentaba, estuve en una capacitación la semana pasada. Creo que fue el miércoles en la noche. Dice nosotros los nuevos no vamos a tener acceso a Cisco Webex, ya, porque no pueden ya dar licencia y algo así, nos comentó la ingeniera. Entonces, nos dio la opción para poder seguir por Zoom o por Meet, pero la idea es subirlo, las clases, o ver el hipervínculo ¿no? En las unidades que están, como han visto, ¿no? Como ya estoy tratando de hacer. Entonces, es un poco complicado. A mí me hubiera gustado también tener Cisco Webex, pero no sé cómo haremos, ¿ya? Voy a conversar otra vez con la ingeniera para ver cómo hacemos. ¿Listo? Ya. Dime, Julio. Sí, doctor. La pregunta era si en mujeres embarazadas era conveniente realizar un estudio tomográfico. A ver. En mujeres embarazadas, en ninguna etapa del embarazo es aconsejable realizar tomografía para empezar, ¿ya? Porque
El mejor examen ahí es la resonancia. ¿Listo? 2, a veces, ¿de acuerdo? En algunos casos que, no sé, se me ocurre, puede ser como un accidente, se pueda tomar, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, tuvimos, ¿no?, una paciente de 6 semanas que se tomó una tomografía abdominopélvica, imagínense. Entonces, la pregunta era, si continuar con el embarazo o terminarlo, ¿no? Entonces, ¿qué creen que respondí? No, obviamente yo le dije que se terminara el embarazo, ¿no? Porque el riesgo que iba a tener en esa etapa de su gestación era terrible. ¿Listo? No puede ir. Cuando son muy grandes, tampoco, porque ustedes saben que dañan las gónadas, entonces del pequeñito o de la pequeñita también igual va a dañar. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado. Resonancia es la indicación primordial para lo que es en madres gestantes. Uno, ¿por qué? Porque el resonador no usa radiación, ¿no es cierto? Y otro, que tiene mejor sensibilidad, mejor visualización en caso de que quieras ver al bebé, la cabeza del bebé o algún problema, ¿no? Mucho mejor que la tomografía, ¿ya? ¿Ya? No sé si ustedes saben que los efectos biológicos de las radiaciones son, pues, radiosensibilidad, perdón, son muy dañinos dependiendo del órgano al que esté dirigido, ¿no? Los rayos. Hay un término que es radiosensibilidad, ¿no? Es la respuesta de una estructura biológica a la radiación. Una estructura es más radiosensible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sufrir, pues, mayor daño, ¿no es cierto? Se dice que en el cuerpo no existe estructura biológica absolutamente insensible a la radiación. O sea, todos somos sensibles, ¿no? Y obviamente, opuesto a la radiosensibilidad es la radioresistencia, ¿no? Una célula es más radiosensible cuando mayor sea su actividad mitótica, o sea, su cambio más rápido. Y esto, por ejemplo, los bebés cuando están formándose, se supone que están ahí full cambio, ¿no es cierto? Entonces también se va a dañar. Mayor largo sea su porvenir carioquinético, perdonen. Cuanto menos diferenciadas sean sus funciones, y obviamente cuanto más alto sea el estrés biológico y la situación del ciclo celular. En ese caso, ¿cuáles son los muy radiosensibles que requieren mínimas dosis? Los linfocitos, eritroblastos, espermatogonias, etc., ¿no? ¿Cuáles son los mínimamente radiosensibles y requieren dosis muy altas? Obviamente los fibrocitos, condrocitos, células musculares y células de los nervios. ¿De acuerdo? Esos son los que. Entonces, hay pues oncógenes y carcinogénesis radioinducida. ¿De acuerdo? El movimiento del material genético debido a una fractura en el ADN, ¿no es cierto?, va a provocar fracturas. La radiación ionizante va a producir esas fracturas, ¿no? Doctor, disculpe, no se están visualizando las diapositivas. Ah, ya, perdona. Entonces, si no me dices, seguía yo. Entonces, miren, les comentaba, muy radiosensibles, efectos mínimos, ¿no es cierto? Perdón, efectos con mínimas dosis, linfocitos, eritroblastos, espermatogonias. Son los primeros que se dañan. ¿Cuáles son los que, o sea, difícilmente se dañan y que requieren, pues, dosis muy altas? Fibrocitos, condrocitos, células musculares de los nervios, etc. ¿De acuerdo? Entonces, les comentaba también que las radiaciones ionizantes provocan fracturas a nivel del ADN, ¿de acuerdo? Un montón de lesiones, ¿no? Por ejemplo, el linfoma de Burkitt se asocia a la translocación de los cromosomas 8 y 14, algunas veces 2 y 22, ¿no? Entonces, cáncer de piel, común en los primeros trabajadores con rayos X, inclusive algunos fallecieron, ¿no? Cáncer de pulmón en los mineros de uranita en Sajonia. ¿Por qué? Porque también produce daño, ¿no es cierto? O tumores óseos en los pintores de esferas de relojes fosforescentes, en los relojes suizos, ¿de acuerdo? Entonces también se dieron cuenta que producían tumores óseos.
tumores de hígado por el uso de medio de contraste, el torotraste, ¿de acuerdo? El torotraste era un contraste que se usaba antes, ¿no? En tomografía. ¿Y qué pasó? Se usó al inicio, creo que en los años 50, 60, pero se usó, ¿y qué pasó? Empezó a acumularse en el organismo, 50, 60, digo, no, en los 70, empezó a acumularse, y al acumularse, ¿qué pasaba? Ocurría que no había, pues, esa facilidad para eliminarse, y se acumulaba, pues, en los tejidos, ¿no? Entonces producía, ¿qué cosa? Producía, pues, tumores de hígado. Y después de eso, pues, recién se hizo estudios y se sacó del mercado, ¿no? Pero para eso había causado un montón de lesiones, pues, ¿no? Ustedes deben saber que el torotraste es, creo que, un elemento químico. Los que son ahí, lo que les gusta la química deben saber, ¿no es cierto? El torio. Y definitivamente era dañino. No vaya a ser que ahora el yopamidol que estamos usando también produzca, pues, ese tipo de daños, ¿no? No creo. De los supervivientes de las bombas atómicas, el 20% murieron de cáncer, ¿de acuerdo? Y obviamente también pacientes con espondilitis anquilosante recibieron radioterapia, pero aumentó el número de casos de leucemia por la radioterapia. Aparición de leucemia en radiólogos aprendices antes de la introducción de las normas de bioseguridad, pero igual hasta ahora sigue produciéndose, pues, lesiones, ¿no? Tratamiento de actinia capitis con rayos X para depilarlos, aumentando el número de casos de cáncer de tiroides y piel. Y pacientes con tuberculosis que recibían fluoroscopía para ver sus lesiones, ¿no? Aumentaron la incidencia de cáncer de mama. Entonces, miren cómo se produce la lesión por acción indirecta, ¿de acuerdo? Y por acción directa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es cómo, y al final, pues, se va a producir daño, ¿no? Como rotura de cadenas simples, obviamente va a haber alteración de azúcar, alteración de bases, rotura de cadena doble, lesiones múltiples locales, destrucción de azúcares, etcétera, etcétera, y va a producir lesiones en cromosomas, ¿no? Todo tipo de lesiones en cromosomas. Y eso va a producir daños, ¿no es cierto? Entonces, en la piel, por ejemplo, que es la primera barrera de defensa contra las radiaciones, ¿no? Se va a producir, ¿qué cosa? Un eritema leve, depilación que 3 a 10 grays, ¿no? Grays, una medida para ver la radiación, ¿no? Eritema importante con descamación, radiodermatitis seca y húmeda de 10 a 25 grays, radionecrosis, úlcera tórpida, cáncer mayor de 25 grays, ¿de acuerdo? Estos sí se produce realmente, pero más que todo por uso de radioterapia. Radiodiagnóstico es un poco complicado encontrar esto, ¿no? Hoy en día. Dentro de las gónadas, los testículos, lesión y despoblamiento de espermatogonias, despoblamiento de espermatozoides maduros, esterilidad temprana, ¿no? Temporal, perdón, 2.5 grays, ¿no? O permanente con 5 a 6 grays, ¿de acuerdo? A bajas dosis, aberraciones cromosómicas. En los ovarios, atrofia de ovario por muerte de células germinales, alteración de la menstruación, aberraciones cromosómicas con dosis superiores a 6 grays, esterilidad total. ¿Se dan cuenta? También la médula ósea sufre también problemas, ¿de acuerdo? Embrión y fetos, efectos letales, inviabilidad del embrión o feto que puede fallecer, anomalías congénitas que se manifiestan en el nacimiento, sistema nervioso central, efectos tardíos también, ¿de acuerdo? Como esterilidad, alteración de la médula. No siempre, ¿no? Se va a producir, no vamos a pensar en encontrar en un bebé, por ejemplo, que le van a irradiar con tomografía intraútero, vamos a esperar que nazca deforme, algo así. No, no. El problema puede ser solamente después cuando sea grande, esterilidad, o puede tener leucemia, linfoma, algo de eso, ¿no? Ustedes saben que esos pacientes con linfoma, leucemia, no han sido bien estudiados las causas. Muchos han fallecido y quizás, pues, estudiándolos bien, haciendo un trabajo de investigación, podríamos saber qué es lo que ha producido, ¿no? Alguna relación, de repente en lugar de donde radican, quizás haya radiación o algún tipo de no sé, de situaciones que haya producido eso, ¿no? O los medicamentos, quién sabe. Muy bien. Se clasifica también los efectos, ¿de acuerdo? De acuerdo al tiempo de aparición
En este caso, por ejemplo, efectos precoces aparecen minutos o horas después de la exposición, eritema, cutáneo, náuseas, vómitos. Efectos tardíos, meses o años después, ¿no? Radiodermatitis crónica, mutaciones genéticas, cáncer radioinducido, etc. Desde el punto de vista biológico, efectos somáticos en el cuerpo mismo, ¿no? Eritema, osteoporosis, o genéticos, ¿no? Mutaciones genéticas. Y dependiente de la dosis, que es importante, determinístico, que requieren una dosis mínima para producirse. Por ejemplo, necesitan, no sé, 2.5 Grays para eritema, esterilidad total mayor de 5 a 6 Grays, ¿no? Entonces ya sabemos una dosis mínima. Efectos estocásticos, absolutamente aleatorio, o sea, probabilístico. Puede aparecer tras exposición a pequeñas dosis, cáncer radioinducido. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que yo me irradie un montón, ¿no? Pero no tengo, pues, esa radiosensibilidad. Y puede ser que esté normal, ¿no? Fresco. Pero hay alguien de repente ya tiene ya factores de riesgo, entonces se toma una placa de rayos X, ¡pac! Y empezó, ¿no? Desencadenó su enfermedad. Puede ser, ¿no? Esperemos que no. Pero eso es el efecto estocástico, ¿ya? El determinístico casi no se produce ya hoy en día. Hay que tener más cuidado, creo, al estocástico, ¿no? Que eso sí es probabilístico. Puede producirse en una placa o en 10 placas, no sabemos. Entonces, eso es importante que ustedes, y ahí tienen una diferencia o una comparación entre los efectos estocásticos y determinísticos, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Entonces, vean este trabajador, lo que tiene en la mano, ¿no? Y hasta úlceras, miren cómo producen las radiaciones. Operador de equipo. Definitivamente estos operadores de equipo pues se han descuidado. Seguro que no han hecho control, porque ¿quién controla todas las radiaciones? El IPEN, Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? Entonces estos son equipos, miren, operadores de equipos, diré. Paciente, miren, también con quemadura. Y vean cómo se produce primero un eritema, luego una descamación seca, descamación húmeda, necrosis. Y lo que tenemos que tener cuidado nosotros es, pues, protegernos, ¿no? La protección radiológica que antes, al inicio, no se veía, hoy en día, pues, es estricto. Y todavía nuestro departamento no es tan estricto como en otros países. En Estados Unidos la protección radiológica es extrema, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bastante en consideración. No hay que asustarnos, ¿no? Para nada, pero sí hay que tener cuidado. Muy bien. ¿Listo? A ver, por ejemplo, las radiaciones, ¿qué son? Ya sabemos qué son, ¿no? Son peligrosas, hay que tenerles temor, pueden hacer daño, ¿qué tipo de daño? ¿Cómo me protejo? ¿Qué son las radiaciones? Es una energía en forma de ondas que emite el átomo, ¿no es cierto? Cuando no se encuentra en su estado normal. Eso sabemos nosotros. ¿Por qué son peligrosas? Porque no se ven. No los podemos ver. Como nadie lo ve, entonces nadie se cuida, ¿no? Ojos que no ven, como decir, ¿no? Corazón que no siente, algo por ahí, ¿no? No se escuchan, no producen pues sonido, para decir ahí viene, hay que escondernos. No es así. No tienen olor ni sabor. No, no huele a nada, ¿no? Ni siquiera a un pollo rico. Entonces no sabemos. Viajan en todas direcciones, línea recta. ¿De acuerdo? Y pueden producir graves lesiones. ¿Cuáles son los objetivos de protección radiológica? Definitivamente, no hay que tenerles miedo, ¿no es cierto? Pero hay que saber protegernos. O sea, la idea es como el COVID, ¿no? El COVID, ¿cuál es la protección que tenemos? ¿Por qué nos protegemos? Porque nadie sabe, ¿no? Cómo se contagia, cómo es en realidad el virus, ¿no? Las pruebas rápidas es un desastre. Las pruebas moleculares no nos alcanzan. Entonces, algunos se protegen, algunos no se protegen. Algunos tienen mascarilla, algunos no. Algunos usan mascarilla, no sé, una mascarilla así chusquita, otros usan N95, ¿no? Otros usan primero una mascarilla N95 y luego pues, lo protegen encima por una mascarilla quirúrgica y encima su máscara facial, como yo, ¿no? Pero al final, en realidad, pues nos protegemos. ¿Por qué? Porque no queremos tener la enfermedad o no queremos contagiar a nuestros pacientes o a nuestros amigos, a nuestros viejitos, ¿no es cierto? Entonces hay que saber. Entonces igual, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Es primero eliminar el temor a las radiaciones. No hay que ignorarlas ni subestimarlas. ¿De acuerdo? Darle confianza al personal en el desempeño de sus labores, dándole conocimiento sobre radiaciones. O sea, la idea es, ¿por qué cree que el doctor Machaca les está explicando esto? ¿Tiene importancia? Para mí sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque cada vez que yo doy y conozco a alumnos internos
que nunca han hecho, digamos, este tema. Nunca, perdonen, sigo admitiendo, no sé qué ha pasado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nunca les dan a conocer, no tienen miedo y por lo tanto tampoco van a estar pues en ese problema de, ¿no? De saber qué cosa está pasando, qué no está pasando, cómo se van a proteger, cómo van a llevar a sus pacientes, nada, ¿no? No tienen conocimiento. Evitar la irradiación innecesaria al personal, a los pacientes, al público en general y al medio ambiente. Ustedes saben, ¿no? Daños que puede producir la radiación, ¿no? Ya sabemos ya, más que todo es por desconocimiento. Nosotros no solamente recibimos radiación de rayos X, ¿no? También recibimos del medio ambiente. Por ejemplo, la cósmica, aire, alimentación y bebida, suelo y edificios. Pero la radiación en mayor porcentaje definitivamente es la que recibimos en diagnóstico médico, ¿no? Rayos X, tomografía, PET-CT, etc. ¿De acuerdo? Y obviamente también por inhalaciones. Por eso los mineros pueden producir, ¿no? En los mineros cáncer, ¿de acuerdo? Y también, pues, lo que comemos, pues, ¿no? Por la boca entra también, ¿no? Dice, ¿no? Hoy en día hay bastante cantidad de pacientes con cáncer. ¿Será, pues, por nuestra dieta? ¿Será por la radiación? Diagnóstico médico, por todo eso, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Es como que recién nos estamos cuidando de todo, ¿no? Barbijo, mascarilla. Deberíamos andar siempre así, quizás, ¿no? Mire, entonces protección radiológica es pues tener conocimiento de todo lo que sabemos para evitar definitivamente, ¿no es cierto?, todos los efectos biológicos estocásticos. ¿Listo? Eliminar el temor a la radiación, darle confianza personal, evitar la irradiación innecesaria. Entonces, para eso hay que limitar la dosis. ¿Qué quiere decir eso? Primero, mi paciente tengo que tener en cuenta de que le voy a pedir radiación, digo, rayos X, porque requiero ese examen, porque me va a ayudar en el diagnóstico. No le voy a pedir por si acaso. ¿Me entiende? No, ¿ya? Tengo que justificar por qué estoy pidiendo. Y obviamente tengo que optimizar también, ¿no? Tengo que decir, si le voy a tomar, ¿en qué me va a ayudar? Y el límite de dosis, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué cantidad voy a irradiar? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay un estudio, no sé si de repente les voy a dejar como trabajo. En Estados Unidos, en Europa, las dosis que se usa para tomografía en niños, ¿de acuerdo? Es completamente diferente a lo que usamos nosotros. Un día yo viendo los kilovoltajes de las tomografías que hacemos acá en el seguro, se usan igualito para niños que adultos. Idéntico. O sea, 120 adultos, 120 niños. Y niños de 6 años, 7 años. Imagínense. Entonces, como no tenemos un protocolo interno, pues no se puede hacer nada tampoco. Pero sí, si son mis amigos, yo les digo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. En otros lugares no. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, justificación. Toda práctica que impide el uso de radiaciones ionizantes debe producir un beneficio neto positivo al individuo expuesto. El principio ALARA, donde dice, las dosis tienen que ser tan bajas como razonablemente sea posible alcanzar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me pide radiografía de mano y una fractura lo puedo ver con una radiación mínima, ¿no es cierto? ¿Para qué ya voy a usar una radiación máxima o voy a elevar la radiación? No es necesario. Suficiente con esta radiación puedo ver la lesión. ¿Listo? Por eso tiene que ser tan baja como razonablemente sea posible. Y ya les he dicho, las dosis se han limitado, ¿no es cierto? Se han limitado en niños, en otros pacientes también, y eso es para evitar las complicaciones. ¿Ya? Muy bien. También el tiempo es importante, la distancia del blindaje. El tiempo que voy a irradiar, ¿no? Por ejemplo, en fluoroscopio estoy toda la santa mañana irradiándome. ¿Vale la pena? Tengo que limitar ese tiempo. La distancia, ¿no? Cuando voy a tomar un examen o algo, tengo que estar un poco alejado. ¿De acuerdo? Por eso a los familiares cuando le dicen, a ver, agarra a tu hijito, le agarras el pie, yo me voy a ir allá y voy a tomarles. Pero a la mamá no le dan ni mandil plomado, nada, ¿no es cierto? Y la mamá, como no sabe, feliz está tomando, ¿no es cierto? No, hay que darle mandil plomado a la mamá, collarín, para que se proteja, porque ella va a agarrar, va a sujetar. Entonces hay que saber esas cositas, ¿de acuerdo? Y también el blindaje, ¿no? Que es necesario. Entonces siempre, mayor blindaje es mejor, ¿no?
Entonces hay que usar, ¿qué cosa? Un mandil plomado que sea el más grueso, de 1 milímetro de grosor, ¿de acuerdo? Y que va a mejorar eso. ¿Qué más hay que usar? La sala de rayos X tiene que estar plomado, la puerta protegida con plomo. Acá también la señora de mamografía, también plomado en la ventanita, ¿no es cierto? O la mámpara. Y en medicina nuclear, todo tiene que estar plomado. Y la manipulación también tiene que ser con guantes plomados. ¿Listo? Mayor distancia, menor exposición. Siempre me voy a alejar. Si mi mano está acá, voy a irradiar, ¿no? Entonces tendré que alejarme un poquito para evitar eso, ¿no? Y otro principio, mayor tiempo, mayor exposición, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? El tiempo tiene que ser mínimo, ¿no es cierto? Entonces, tiempo, distancia, blindaje son necesarios para evitar eso. ¿Y cuáles son los procedimientos de seguridad y sistema de control? Por ejemplo, lo que nosotros tenemos, los trabajadores, es pues detectores, ¿de acuerdo? Que son inmediatos, por ejemplo, este dosímetro individual o personal, que detecta, pues, ¿no? Si yo estoy trabajando con radiación, me pongo encima y detecta la radiación. Entonces, me va a poner un límite. ¿Qué quiere decir eso? El trabajador de salud que usa radiación ionizante no debe sobrepasar 20 milisieverts al año. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, en mis controles, recién estoy enero, febrero, marzo, y en marzo ya tengo 20 milisieverts? ¿Me seguirán haciendo trabajar? No. ¿Qué va a pasar? Me tienen que cambiar de área. ¿Por qué? Porque eso es el límite de dosis. Por eso se usa eso. No es que acá, por ejemplo, tenemos, como ahora por la pandemia, no estamos usando, ni me pongo, ni siquiera he recogido, ¿no? Y peor todavía, las dosis que llegan, se supone cada mes debe llegar, ¿no es cierto? La dosis que estoy yo teniendo. Del año pasado creo que recogí, un mes creo, no llegaron ni siquiera las dosis. Imagínense, pese que es de salud, en Minsa, ¿qué será? Entonces, tiene que llegar mensualmente. Por eso, si estoy, ¿qué tal? Estoy trabajando con bastante irradiado estoy. Entonces, si ya estoy llegando a 20 milisieverts, me tiene que cambiar mi jefe a otra área, donde no esté en contacto con radiación. De repente, ya no voy a hacer exámenes especiales con rayos X. Tendré que hacer lectura de tomografía, ecografía, etcétera, ¿cierto? Para eso sirve esas cosas. Entonces, hay que limitar la dosis, ¿ya? Muy bien, hay varios tipos de esos. Los mandiles plomados, que sí o sí tenemos que usar, mandil plomado, collarín plomado, anteojos plomados, guantes plomados, ¿no? Todo plomado tiene que ser, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que están viendo ustedes es el mandil quirúrgico, pero dentro de eso yo tengo mi mandil plomado, estoy con mandil plomado. Ahora, si ustedes ven acá, estoy con mi collarín plomado también. Ahora, más bien, mis anteojos no son plomados, ¿no? Imagínense, estaba más gordita, ¿no? La pandemia siempre afecta. Entonces, esto es una foto del año 2009, debe ser, 8, y donde estamos haciendo intervencionismo, ¿no? Entonces, miren, si vamos a tomar la manito, checa, esa manía que tienen de estar ahí con su audio prendido. ¿Qué pasa? Miren, esta pequeña tiene mandil plomado, pese a que le están tomando la mano. Es lo ideal, ¿de acuerdo? Tiene la señorita mandil plomado, ¿de acuerdo? Entonces, hay procedimientos generales que debemos saber nosotros, y eso es, pues, todo lo que dice acá. Al ambiente solo debe ingresar el personal autorizado y el paciente. El operador debe tener conocimiento sobre las operaciones del equipo, riesgos de radiaciones y principios de radioprotección. El personal no debe permanecer en la sala mientras el equipo esté funcionando. Considera el uso de protectores gonadales para todos los pacientes en edad reproductiva y niños. ¿De acuerdo? Entonces, el personal operador debe usar sus dosímetros individuales en forma obligatoria, siempre que opere el equipo de rayos X. Debe evitar usar la sala de rayos X como pasadizo o oficina. Todo operador debe informar oportunamente el inicio de la gestación. ¿Listo? Entonces, sí hay que tener en consideración
cerrar las puertas antes de empezar la exploración. Para operar el equipo, ustedes deben estar, los internos, deben estar por detrás de la puerta plomada. No tienen por qué quedarse con sus pacientes. Y si se quedan con sus pacientes, tienen que estar, si por ahora requieren que les va a decir, no, quédense. Ya, mandil plomado y collarín plomado. Si no, no se quedan. ¿Listo? Debe colimarse el campo de rayos X al mínimo. Sí o sí. Y obviamente, procedimiento específico para radiografía dental. No debe dirigirse el haz hacia ninguna otra persona que no sea el paciente. La placa radiográfica debe ser sostenida por el paciente. El operador debe protegerse mediante barrera adecuado a mandil plomado. El paciente debe ser protegido con material plomado en dental. ¿De acuerdo? Miren, todo debe estar bien. Así que ya lo van a leer eso. Entonces, eso es importante que ustedes tengan conocimiento. ¿Listo? Nivel de dosis para pacientes, ya lo van a leer. Lo único que les voy a decir es que las dosis, miren, que en rayos X son en miligrays. ¿Cuánto era la dosis que dañaba? En grays, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? La milésima parte del gray es el miligray. Entonces, tórax, posterior anterior, 0.4. Así me tomara, no sé, se me ocurre 100 placas de tórax, ¿de acuerdo? ¿Sería cuánto? 40 miligrays serían. 40, ¿sí? 40 miligrays sería, ¿no? En 100 placas. 40 miligrays. ¿Produciría daño? No. ¿Cuánto se requiere para un eritema? 2.5 grays. Entonces, olvídense. No les va a producir, no va a llegar a dosis determinístico, pero sí puede llegar, digamos, a un efecto estocástico, que con una placa se libere todo y se abra, pues, ¿no? Y tengan leucemia. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No se dice, ¿cuánto me va a irradiar esto? ¿Cuánto me va a irradiar? No. En diagnóstico ya no se sobrepasa las dosis. Lo que hay que tener en consideración es eso, los efectos estocásticos. Hay que tener miedo a eso. Hasta yo tengo pánico a eso. ¿Listo? Entonces, eso es la idea. ¿Listo? Miren, en fluoroscopía, ¿cuánto se usaba? Miren, modo de operación, normal. Tasa de dosis en la superficie de entrada, 25 miligrays por minuto. Por minuto. Si yo estaba 2 horas, ¿cuánto de miligray usaba? ¿No? Por eso es que en fluoroscopía lo que hacemos es pisamos, soltamos, pisamos, soltamos, pisamos. Nosotros tenemos el control ¿no? Para ordenar cuándo va a irradiar, cuándo no. Y tenemos que tener bastante cuidado. Obviamente cuando no estamos aprendiendo todavía, pisamos todo, irradiamos todo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Pero hay que tener bastante cuidado. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener bastante en cuenta, ¿ya? Hay unas normas y reglamentos que son pues reguladores, ¿de acuerdo? Que son decretos legislativos del Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es el encargado de normar, fiscalizar el uso de las fuentes de radiaciones. Por ejemplo, en Juliaca hay bastantes equipos de rayos X. Todos ellos deben tener licencia, ¿de acuerdo? Del IPEN, del equipo, ¿ya? Cómo va a funcionar, el área donde va a funcionar, la pared que está plomada, la puerta plomada, si irradia para afuera o no irradia, el equipo cómo está, todo eso el IPEN tiene que verificar. Y al verificar da una licencia de operaciones, ¿ya? Perdón, licencia de funcionamiento. Y aparte, ¿quién va a operar ese equipo? Será un técnico, un tecnólogo. Ese tecnólogo tiene que tener su licencia de operaciones, ¿de acuerdo? Es como una licencia de conducir igual. Y para eso tiene que seguir este curso que le estoy diciendo de bioseguridad y otros cursos. Tiene que aprobar ese curso, ¿de acuerdo? Y recién le dan, con una serie de requisitos, la licencia de operaciones. No es que yo presento mis documentos y quiero que me dé licencia y ya está. No es así. Eso es mentira. Nada. Es complicado. Entonces, se tiene que hacer eso. Hoy en día hay exámenes por vía virtual, no sé cómo, pero es pues exigente, es exigente. Entonces, todos los centros tienen que tener eso, todos los que usan radiación, todos, ¿no? Todos tienen que tener licencia. Y eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, para que empiece a funcionar, tiene que tener su licencia, ¿no? Del IPEN. Y no solamente eso, todos los que van a operar tienen que tener su licencia y su dosímetro y su mandil plomado y todo eso. Y su registro de irradiación, cómo se está irradiando o no se está irradiando.
Todo eso tiene que tener, por cuidado de las personas mismas, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo creo que con esto hay que tener bastante cuidado de lo que es las radiaciones, ¿ya? Más que todo, rayos X. Bastante cuidado.